Hugo, querido, ¿cómo andas? Un gran abrazo. Sí, Bueno, una sensación bastante extraña vivir el hecho de que las selecciones venezolana y argentina, las dos selecciones que llevo en mi corazón, en menos de 10 minutos me hicieron sentir inmensamente feliz. Las dos estaban ya clasificadas y resulta que en menos de 5 minutos, una con un Cristo y un rosario en la mano y la otra se me escapó. Una entró, la otra no logró entrar a este mundial que definitivamente nos deja muchos puntos que reflexionar, ¿eh? qué gran laburo de mi amigo Fernando Duró en Venezuela, ¿eh? Lo lleva al Mundial. Fíjate algo interesante, ¿no? Fernando Duró ha sido un hombre que con un trabajo arduo está mostrando, está mostrando una selección de mayores muy obrera, muy colectiva, de sabe defender con todo el respeto del mundo para un Néstor Colmenares, para quizás un Michael Carrera. No tiene figuras individuales Venezuela, no las tiene. O sea, Venezuela no cuenta no con un La Provítola, no cuenta con un Campazo, no cuenta con un Gavidec, cuenta con puros jugadores que en colectivo hacen un gran trabajo de básquet, de colectivo, de férrea defensa, roles variados según el rival, y en donde lograron mostrar una cara que obviamente, y eso lo tengo que decir con todo el dolor de mi alma, de un básquet maltrecho, de una liga de básquet que definitivamente tiene muchas dudas con respecto a un país en donde no hay exportaciones, en donde la producción nacional, hablamos de temas totalmente aparte del deportivo, pero que definitivamente uno puede decir, bueno, de dónde uno puede analizar que un equipo pueda tener para cancelar nóminas de 5, 6 mil, 7 mil dólares de jugadores extranjeros, no se sabe. Lo que es cierto es que no es una liga formadora ni desarrolladora, no tienen una selección U18 con el talento que pudieran haber tenido hace 15, 20 años atrás. Todo eso queda a un lado cuando hablamos de una selección que pasa a un mundial. Por el otro lado, una Argentina que tiene maltrecho, criticable, todo lo que podemos decir, pero que tiene una estructura con tres grandes ligas, una primera, una segunda, una tercera división, una cuarta división con la Liga de Desarrollo, y que cuando nos volteamos a ver, tendríamos que preguntar qué ha pasado, por qué teniendo la estructura que tenemos en la Argentina, el territorio, la cantidad de talento que tenemos, tanto jugando en ligas nacionales como también en el extranjero, hayamos tenido que pasar o estemos viviendo este momento tan complicado a nivel deportivo. Lo charlábamos fuera de micrófono el otro día. Yo decía que era la crónica de una muerte anunciada. Tarde o temprano esto iba a pasar. Lo que pasa que quizás uno no pensó que iba a ser tan rápido. Digo, Sí, de pasar de tener 8 jugadores en la NBA, de los Ginóbili, los Pepe Sánchez, los Volkovitsky, los Escola, los Delfino en otra época, los Herman, ¿no? Pasamos a no ir a un mundial y casi seguro no ir a los Juegos Olímpicos, Roberto. difícil, difícil, pero ¿qué pasa, Hugo? Aquí tenemos que hablar de muchas cosas. Aquí no es un responsable, y es lo que yo critico muchísimo. Tú no puedes decir que el responsable es el presidente de la CAP. Aquí hay una cantidad de fisuras, una cantidad de erosiones dentro de la base que se han venido dando y que empiezan desde lo más básico. Aquí hay clubes en Río Negro y en Neuquén que se han hecho el trabajo de destruir el sistema. Un club en Río Negro que hizo un trabajo dirigencial tremendo por destruir y tratar de sacar a a antiguas autoridades de la Federación de Básquet de Río Negro. Y ¿Mm? ese club contribuyó con esto. En Neuquén hay clubes que han allanado el camino para sacar con un voto, con ciertas estrategias, a autoridades del camino que no eran afines a ciertos proyectos. Entonces, habían deudas, habían favores pendientes por hacer, que al final todo esto se resume en que, a ver, tenemos unas autoridades hoy en el país del básquet que no pudiéramos decir que cayeron de paracaídas, fueron sembrando, fueron haciendo cosas y a veces mucha gente piensa, bueno, es que el culpable es Porro, por ejemplo, el culpable es fulanito. No, 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 es que los culpables no son los de arriba, son los de arriba, sí, pero no llevan la mayor cuota de responsabilidad. La cuota de responsabilidad, lo que está sucediendo en el básquet actual, en la erosión de las estructuras que siempre se alabaron y que siempre las vimos
con gran óptica desde afuera de lo que pasaba en el país, hoy en día yo las veo y las viví muy de cerca. Dirigentes que por favores políticos, por intereses personales, no les importó llevarse por el medio. Por ejemplo, hoy en día una federación de Río Negro que no tiene, las asociaciones de Alto Valle, de Valle Inferior, no tienen el peso que tenían hasta hace 3 o 4 años. Y Claro. eso la responsabilidad la tiene quizá muchos de estos dirigentes que se hicieron el trabajo de querer figurar, de querer agarrar posiciones, haciéndole, allanándole el camino, obviamente, a la alianza que hizo que llegase al poder esta nueva estructura de la CAP. Además, Roberto, con dirigentes que salieron desde sus provincias de orígenes con un mandato y que después terminaron votando todo lo contrario. Sí, bueno, obviamente, Hugo, y esos son temas que definitivamente en algún momento se tendrá que ver Mm. y es insostenible. Hay muchos clubes, muchos de estos clubes que han hecho, y no solo en Río Negro y Neuquén, también en otras partes del país, que han hecho lobby, que hicieron apertura a estos cambios que en el 2018 hablaban de una profesionalización, ese era el argot, que hablaban de una profesionalización del básquet. Hoy en día esos clubes, muchos de ellos, están ahorcados y a punto de no jugar hasta Liga Federal en muchos casos. Roberto, y cómo, a ver, el futuro es complejo. Mucho. A ver, no están mal los Ginóbili, los Escola, los Nocioni, los Herman, los Volkovitsky, los Oberto. Y uno ve que aparece Aleso, que mide 2,20, ningún club argentino lo recluta y se lo lleva a Italia y ya juega en la selección. Y está Benicio Gelsi, que es de aquí de Neuquén, que no jugó en la selección argentina, va a Italia y juega en la selección italiana y juega en el equipo más importante, en el campeón europeo de Italia. Entonces hay algunas cosas que no me cierran, ¿viste? Hay un tema, Hugo, que uno lo repasa un poco por lo que yo viví en Venezuela. Yo puedo decir, no quiero decir quizás el nombre para no generar caos ni polémica, pero hay un jugador de la selección de Venezuela hoy, que cuando tenía 18, 17 años, me acuerdo, yo lo entrevisté y me decía, yo le decía, mira, está siendo mencionado para ir con la selección y me decía, no me nombres ni me menciones porque yo estoy esperando que me llame la selección de Puerto Rico. Él estaba esperando llamar a la selección de Ah. Puerto Rico, no se le dio y se fue con la de Venezuela. Hoy en día es una de las figuras de la selección de Venezuela. Pero esto pasa por un tema, por un lado estructural, un líder de proyecto. ¿Por qué Fernando Duró ha tenido lo que ha tenido? Porque Fernando Duró se montó encima de la mochila, es criticado, porque Fernando es una persona, el entrenador, el profesor Fernando, es una persona muy dura, una persona con un estilo bastante, para algunos, fuerte, polémico a veces, y ha tomado autoridad y ha tomado decisiones sobre temas que no debió haberlo tomado él, pero ante la ausencia de autoridades que tomaran el control, tomaran el caballo por las andanzas, Fernando Duro lo hizo, y ese es el resultado y el éxito que ha tenido hasta ahora. Y creo yo que veo el problema más grande que podemos tener ahorita en Argentina, es que tenemos muchas autoridades, muchos jefes, muchos dirigentes, pero que no hay un cabecilla, que no hay una persona que se haya sentado ante los micrófonos de los medios el día lunes o el día domingo a las 12:30 de la noche a decir, señores, yo soy el responsable, se viene un cambio. Estamos hablando, Hugo, y lo hemos hablado miles de veces fuera de micrófono, no tenemos estadísticas, no tenemos un plan de Liga Argentina, de Liga Nacional, de Liga Federal, de Liga de Desarrollo, que uno pueda decir, el objetivo es tal o cual situación. Yo me he especializado en la Liga Argentina. En muchos casos hay equipos que me prestan apoyo, que cuando yo viajo me ayudan con la logística. Hay muchos otros que no. El tema de los medios, Hugo, creo que también tiene que ser tomado en cuenta. Los periodistas tienen que ser valorados, los periodistas que trabajan. Y también por el otro lado, los periodistas tenemos que hacer un mea culpa. Sí. Aquí, hoy escuchaba mucho a un grande del periodismo del básquet nacional decir, nosotros por mucho tiempo tapamos muchas de las carencias y de las fallas que tenía el Che. Y hoy nos sentimos burlados porque el Che da unas declaraciones. Al único que le da una declaración es a Toti Pazman, un periodista que nada tiene que ver con el básquet y en donde habla de una serie de cosas y entre las que dice los periodistas no me protegieron.
Entonces la pregunta que se hacía este periodista y que nos hacemos mucho es, o hacemos periodismo o somos cómplices y protegemos. Claro. Entonces, aquí tenemos que hacerme la culpa todos, absolutamente A ver, todos. yo dije al aire que Che García tiene dos adicciones, el alcohol y la droga. Y es sabido, a ver, lo que pasa es que hubo mucha hipocresía el domingo en Mar del Plata, Roberto. Totalmente, Se totalmente. abrazaban los jugadores con el Che García y todos sabemos que le pidieron la cabeza. Tal cual, tal cual, A tal ver, cual, tal fueron cual. todos a abrazar y cuando en Mar del Plata se llevó por delante todos los paneles en el hotel donde estaban alojados, porque llegó a las 7 de la mañana y no apareció. Ni a almorzar, ni a desayunar, ni fue al entrenamiento de la mañana, porque no se pudo levantar. Entonces, a ver, seamos sinceros, el Che García no era una buena imagen. Que ahora llegó bien, pero también él también es responsable, porque el día que se perdió de local con obra sanitaria, no se le entendía lo que hablaba en el banco de suplentes. Hugo, ese juego tiene varias cosas, varias vertientes que siempre las hablé y las comenté muy, creo que off the record con varios amigos. Uno, logísticamente hablando, ese partido fue grave, grave, por muchas razones. Una convocatoria que no tenía patas ni cabeza. Se subestimó al rival directo más fuerte que había en el continente después de Brasil. Tercero, ellos logísticamente hablando sientan, y lo digo porque lo hice, yo pagué mi entrada, ese juego no lo fui a hacer como periodista, lo fui a hacer como venezolano, y cuando me senté en las gradas nunca entendí cómo nos sentaron a la barra de Venezuela encima del banco de Argentina. Allí, dicho por el propio Delfino, que después de esas declaraciones la trataron de suavizar, Delfino termina el partido y lo primero que dice es imposible quedar campeón o ganar un partido siendo visitante en tu propia casa. Y cierro esta, en donde yo lo decía hoy con varios amigos, entre ellos Facundo López, que decía, Facu, la Argentina tiene 700, 800 mil venezolanos viviendo en el territorio. La concentración más grande de venezolanos está en el lugar en donde menos aficionados e hinchas del básquet hay en la Argentina, en la capital. Claro. Entonces, haberle puesto ese juego a obra sanitaria era haberle dicho a Venezuela, toma, aquí está, cese en ese partido. Jugada de local. Roberto, te agradezco el tiempo. Tuvimos un poquito de retraso, pero bueno, nos encontramos en cualquier momento para charlar de lo que más nos gusta, el básquet. Te mando un abrazo. Por favor, Hugo, te pido excusas, un gran abrazo, ¿eh? Roberto Dorta Sarmiento, periodista venezolano, hablando de la crisis argentina y la no clasificación al Mundial.